Excelente tarde para todas, todos, todes. Estamos en una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. En esta ocasión tenemos un amigo sensacional que nos va a compartir acerca de todo lo que sucede en materia de diversidad sexual, derechos humanos, también lo que tiene que ver un tanto con el tema de VIH en el estado de Sinaloa. Y es ni más ni menos, me refiero a Jonathan Asbat Carrillo, que nos va a compartir en este tiempo que vamos a estar transmitiendo el espacio de Textiles, Texturas y Transparencias desde Oaxaca, un momento, pues sí, de reflexión para todas las personas que de pronto, pues están como en esta situación de querer tener más información de lo que sucede tanto en su estado, si es que lo van a ver en Sinaloa, como en otros estados a través de la plataforma de YouTube. Y para ello, pues le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Sofía, por la invitación, gracias por el espacio, gracias por el trabajo que estás haciendo de visibilización desde tu estado, desde cada trinchera. Creo que debemos de trabajar para mejorar las condiciones de las poblaciones de la diversidad sexogenérica y de la población en general. O sea, estamos viendo una situación en que cada vez el tema de derechos humanos lo vemos que está haciendo un retroceso en este tema. Creo que cada trabajo, cada activismo, cada persona, cada líder de estos movimientos tiene algo que aportar y hay que verlo de esa manera, como si todos pudiéramos sumar algo por el bien común. Y gracias por el espacio de nuevo. Y ha sido como esa la temática latente, ¿no? El hecho de que esto, pues definitivamente no solamente atañe a la diversidad sexual, sino también a la población en general. Y lo que ha ocurrido es eso, ¿no? Un tanto el poder, digamos, ser indiferentes, ¿no? Ante esta problemática y el típico, a mí no me va a pasar, ¿no? Y cuando de repente ahí están ya las personas en un cierto momento inquietas, inseguras, cuando ya está la situación encima, sobre todo los padres de familia, ¿no? Las madres de familia que pues tienen información, ¿no? A sus adolescentes que están descubriendo el mundo, que están experimentando en materia de sexualidad y que yo creo que también en esa justa medida pues hay que poner el tema sobre la mesa, Jonathan. O sea, al momento de estar hablando de temas de VIH, de infecciones de transmisión sexual, tenemos que verlo como este tema de salud pública, porque es un problema, vamos a decirlo, problema, hablando de VIH, un virus que cualquier persona con una vida sexualmente activa puede adquirirlo. Y si no tenemos las herramientas necesarias, si no tenemos los métodos en nuestra cabeza vigentes de prevención, el condón, el uso del PEP, el uso del PrEP, pueden haber esas situaciones en que adquieras el virus. Y si pues tenemos la información, pues vamos a tener más medidas de prevenir nuevas adquisiciones del virus. Creo que es fundamental que como sociedad lo trabajemos en conjunto, porque bien lo decías ahorita, no es un tema solamente como se nos hizo creer, como se hizo creer en un inicio con la pandemia del SIDA, de que era un problema solamente de las poblaciones de la diversidad sexual, sobre todo de hombres que tenían sexo con otros hombres, sino que era un problema general. Y eso fue mucho del tema de por qué vieron las necesidades iniciales de la pandemia. Desafortunadamente, en pleno 2026, se siguen repitiendo patrones, se siguen repitiendo estigmas referente hacia el VIH, quienes lo viven, quienes lo viven todos los días. Entonces creo que si lo trabajamos en conjunto y lo vemos de esa manera y no solamente estigmatizarlo hacia las poblaciones sexogenéricas, creo que podemos llegar. Y justamente eso es lo que estamos tratando de hacer de acá desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, el buscar que este sea un tema que esté sobre la mesa, que esté
en el foco del dominio público, que estemos desde los espacios de poder, que estemos desde los espacios públicos hablando sobre el diagnóstico, hablando sobre la prevención, hablando sobre el estigma, hablando sobre los derechos humanos a la salud que se tienen para las personas que ya viven con el virus, pero también desde qué derechos tiene la persona para estar informada acerca de los métodos de prevención que existen acerca del tema. Creo que esto es un trabajo que se está haciendo enormemente en todo México y en Latinoamérica también, pero poco a poco estamos trabajándolo más. En Sinaloa tenemos alrededor de 3, 4 colectivas que hablan sobre el tema. Solamente existe como tal una asociación civil en Mazatlán compartiendo retos de mi amiga Daisy, que ya tiene más de 24 años trabajando el tema en Sinaloa. Hemos trabajado en conjunto, de ella desde Mazatlán, yo desde acá desde Culiacán, para brindar este acompañamiento, asesoría a quien lo necesita, desde cómo acceder a un PEP, cómo acceder al PrEP y qué se necesita para si ya vives con el diagnóstico y necesitas tratamiento, así como también diferentes eventos de prevención. Y sí, o sea, creo que entre todas y todos podemos lograr para parar con con las con nuevas adquisiciones del virus. Ha sucedido algo muy curioso y lo externaban justamente en estas reuniones que estamos sosteniendo con el COSIDA Capacits acá en Oaxaca, acerca de la confianza, ¿no?, que ha permeado un tanto que la diversidad sexual quiera en un momento determinado acercarse, hacerse la prueba, ¿no? En este método en el que no solamente queremos una detección oportuna, sino también el hecho de poder prevenir. ¿Cuál es tu sentir y tu pensar? Yo, por ejemplo, en mis prácticas, ¿no?, en mi andar, siempre he tenido esta narrativa en el que es 1000 veces mejor poder prevenir, ¿no? Y ante ello, obviamente, pues se tiene que ser el referente y la persona que aplica este tipo de situaciones. Por ejemplo, en mi situación, cada 3 meses, ¿no?, nos hacemos la prueba de detección para justamente poder librarnos hasta cierto punto, pero habemos personas que definitivamente el temor de tener un diagnóstico positivo nos frena muchísimo para poder en cierta manera acceder, ¿no?, a poder hacer esta detección oportuna. Y desafortunadamente, bueno, en esos casos ya hay algunas situaciones donde pues están en etapa SIDA, ¿no?, cuando ya prácticamente las personas pues se ven en la necesidad de acudir a un médico, de llevar el tratamiento, cuando no debería ser ni la regla ni la norma. Sí, sí, sí. El tema de la prevención es muy importante. De hecho, al sector salud, al Estado, al gobierno de México, le sale más barato prevenir con PEP y con PrEP que personas no adquieran el virus, la distribución de los condones, la distribución de los lubricantes, les sale más barato que estar pagándole o pagándole el tratamiento a las personas. Pero creo que eso no les ha quedado claro a los gobiernos como tal, y no estoy hablando solamente de México, estoy hablando de los gobiernos del mundo, que no les ha quedado claro que les sale más barato pagar programas de prevención que estar pagando tratamientos. Y tienes mucha razón, existe todavía un estigma, un miedo hacia el diagnóstico por todos los discursos de odio que el gobierno de los Estados Unidos empezó a difundir durante los 80, en donde ponía como el virus como un castigo divino. Entonces creo que esas narrativas se siguen reproduciendo en México, se siguen reproduciendo en muchas poblaciones, porque a esas poblaciones les tocó crecer con esa información. Fue la información que le pasaron sus papás que tienen ellos y que ahora ellos de alguna otra manera también la están replicando. Afortunadamente, desde diferentes espacios se ha estado
desestigmatizando el tema y poco a poco se ha estado haciendo estas cosas. Yo después fue una de las razones por las cuales me hice una figura pública viviendo con VIH, figura pública. Ah, sí, una figura pública. Una persona con VIH públicamente porque me di cuenta que el estigma era muy fuerte, que los señalamientos eran fuertes y lo único que yo quería hacer de un inicio, trabajando primero en mí, era restarle la importancia y quitarle el poder a las demás personas que pudieran utilizar mi diagnóstico en mi contra para chantajearme, para hostigarme, para denostarme, para hablar mal de mí. Entonces fue como esta parte. Entonces creo que no todas las personas tenemos los mismos alcances, creo que no las mismas personas tenemos los mismos privilegios, porque no es la misma vivir con VIH en Sinaloa que vivir con VIH en Oaxaca y estar en la sierra de Oaxaca o estar en la sierra de Sinaloa. El acceso a los tratamientos, a prevención, a la información es totalmente diferente. Entonces creo que tenemos que trabajar con esas barreras también y que es parte de lo que ONUCIDA viene trabajando desde hace ya varios años en quitar esas barreras para que las poblaciones tengan todos los accesos que se necesitan. Desafortunadamente, salud, el Estado, eh, me refiero a no al Estado de Sinaloa, sino al Estado, el Estado que nos gobierna en general, es más probable que una persona se acerque con un colectivo, se acerque con una asociación para realizarse una prueba de detección porque entendemos por las situaciones en que las diferentes personas están pasando, porque entendemos, porque lo vemos de otras maneras a como llegue un personal de la salud pública a ver estos temas. Afortunadamente han estado modificando sus pensares, han estado actualizándose, han tomado capacitaciones, pero la gente sigue teniéndole más confianza a las asociaciones, a los activistas, para acercarse a resolver dudas, a hacerse las pruebas de detección, para pedir PrEP, para pedir STEP. Y creo que es una situación que el Estado no está prestándole la atención necesaria de apoyar a las colectivas, apoyar a las asociaciones, a los colectivos, a los activistas, porque llegamos a poblaciones que ellos muchas de las veces no pueden llegar. Y sí, o sea, se ha restado esta carga y las personas se están acercando a las instancias de salud, pero aún falta mucho, porque no es lo mismo que vayamos nosotros a una comunidad y hagamos una activación de detección y cosas de esta manera, a que vaya la Secretaría de Salud con el programa de prevención de VIH-Sida a hacerlas, pues. O sea, la gente tiene que ver estas partes y es una recomendación para ellos también, de que lo vean desde unas perspectivas más humanas y que dejen de estar sentados detrás de sus escritorios, que muchas veces es lo que pasa, que están sentados detrás de un escritorio y toman decisiones sin conocer realmente el trabajo de campo, que ese es un trabajo cabroncísimo que han hecho las asociaciones civiles durante muchísimos años. Todo el trabajo que la Secretaría de Salud no quiere hacer, los activistas, las activistas, desactivistas, los colectivos, las colectivas lo hacen. Van hacia donde ellos no van. Y pues está padre, o sea, hemos trabajado en conjunto, de hecho, parte de esto que te digo, y lo digo porque se los he dicho y lo hemos trabajado en conjunto, con la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, hemos hecho campañas de detección, hemos hecho campañas de prevención, hemos hecho campañas masivas con espectaculares, con algunas videos en redes sociales de testimonios de personas que tienen con VIH para bajarle el estigma que se tiene. Y creo que si lo vemos de esta manera en la que si podemos colaborar, sociedad y gobierno, que es algo de lo que siempre digo, podemos llegar a más cosas, ¿no? Pero desafortunadamente en ocasiones nos encontramos con personajes y temas
ahí muy extraños entre las decisiones de poder, que se les olvida de dónde vienen, se les olvida el trabajo que han hecho, se les olvida que, como dicen muchos y muchas de ellos, eh, la gente es primero, el pobre primero, o las necesidades de la población primero, y se les olvidan como esas cositas y no trabajan, creo, como deberían de hacerlo. Fíjate que tocas un punto bastante crucial, ¿no? Importante en el sentido de, ayer justamente respondí a un formulario que nos hicieron llegar acerca de esta correlación que existe de pronto entre la sociedad civil organizada y el Estado, ¿no? ¿Cuál es el papel que en cierta forma ha puesto o ha levantado una barrera en el que podamos acceder, ¿no? Transparentemente, tal vez en conjunto, ¿no? Tener estos mecanismos donde vayamos de la mano el Estado con la sociedad civil organizada. ¿Cuál sería ese método? No digo, no tenemos una varita mágica, no tenemos la frase correcta, pero sí yo creo el poder, pues, como brindar ese panorama de hasta dónde la sociedad civil organizada no es que se acerque, yo creo que esto tiene que ser de la mano y en conjunto, tanto el Estado como la sociedad organizada, y no solamente llámese en materia de salud, ¿no? Como ahorita que lo estamos tratando con VIH, sino en otras materias, pero que no haya esa resistencia. Digo, bien lo vimos en el sexenio pasado con López Obrador, en el sentido de cómo estigmatizó demasiado el trabajo de las personas de la sociedad civil al grado prácticamente de excluir, ¿no? Y de evidenciar a su forma y a conveniencia, ¿no? Para quitarnos, en cierta manera, los recursos a los que teníamos acceso. ¿Cómo ves esta situación, Jonathan? Mira, desafortunadamente, afortunadamente, no tengo mucho trabajo, tengo trabajando en el tema del activismo desde el 2021. No tengo muchas referencias, soy una persona que tiene 37 años, entonces hasta hace un poco de tiempo estoy trabajando el activismo de manera ya directa. Antes estaba, pero no estaba y ahora es como que ya sí. No tengo como esta referencia personal, pero por lo que me han contado diferentes activistas y activistas, es sobre este tema que habla sobre el recorte a los presupuestos para apoyo en temas de prevención enfocado hacia las asociaciones o colectivas que veían de prevención. No las quitaron y se pueden escudar en muchas cuestiones que hasta cierto punto pueden tener verdad en esta parte en que utilizan los recursos para todo menos para el tema de activismos. Estamos conscientes de que muchas personas que trabajan el tema de las asociaciones civiles, el tema del activismo social, el tema todo esto lo están trabajando desde temas de intereses personales, de trabajar en su imagen pública, trabajar para buscar un hueso, para trabajar y buscar una diputación local, una regiduría, y es válido porque todas y todos podemos tener aspiraciones políticas, pero hay que ser congruentes con lo que hacemos, cómo lo decimos, y sobre todo el no aprovecharnos del trabajo de otras personas, de no aprovecharnos del voluntariado de otras personas para trabajar en nuestra imagen y buscar una posición de poder. Entiendo esta parte en que, pues, para muchas personas a lo mejor es la única manera de poder lograr algo, pero si lo logras y lo logras haciendo el bien común, bravo, pero no puedes estar jugando con estas situaciones en las cuales te aproveches de las necesidades de las personas y politizas movimientos. Desde que el momento que politizas partidariamente un movimiento, creo que el movimiento, tu buena acción
pierde toda la credibilidad de la gente y la gente lo nota y se ve. Sí creo que como, te voy a decir como gobierno, no, yo no soy gobierno. Sí, sí creo que como gobierno les hace falta acercarse a la gente, acercarse a las asociaciones civiles, pero como te digo, existe esta situación en la de que me acerco, pero tienes intereses políticos partidarios. Me acerco, pero tienes intereses políticos partidarios también tú acá. Me acerco acá y también tienes intereses políticos partidarios. Entonces es como que una... O sea, también nos estamos dando estas partes en las que ellos pueden decir, güey, me voy a acercar porque sé que estoy trabajando con gente que realmente le interesa el bienestar de la población. Entonces es un cabrón, ¿no? Entonces además con esta parte en la de que Morena llega al poder en el país, porque tenemos una mujer presidenta, tenemos la mayoría de las gubernaturas de México son Morena. En Sinaloa creo que tenemos la mayoría de las alcaldías, creo que tenemos 20 alcaldías, creo que 18 alcaldías son de Morena. Vemos que muchos perfiles de los que están dentro de Morena, pues vienen desde el activismo. Entonces creo que todo el activismo se pasó a la política partidaria y desde Morena, ay, sí, desde el gobierno se quieren hacer activismos y no apoyar a los activismos o a los activistas que no se quedaron dentro del poder. Entonces, creo que eso es una dinámica muy extraña y muy compleja para mí, que me ha estado tocando entender estas situaciones en cómo se mueven los intereses, cómo se mueven estas partes en que sí apoyo a estos movimientos, no apoyo a estos otros movimientos, y entender cómo estas partes en las que no todos blanco y negro, existe un matiz de colores de todos los movimientos, de todas las situaciones que pasan. Y pues creo que no nos queda más que buscar las formas en cómo poder trabajar las cosas, en cómo hacerlo de una manera en que podamos apoyar a la gente sin, sin tanto brete que podamos meternos nosotros como personas. Obviamente soy una persona un poco subversiva, soy una persona un poco... eh, que no me quedo callada, soy una persona que, digamos, hasta cierto punto podría tener un problema con la autoridad, pero creo que perfiles así son los que se necesitan para pronunciarse, para señalar, para decirles las maneras en las que pueden hacer cosas, este, pero muchas de las veces lo toman muy a mal. El hecho de que le señales algún error, el hecho de que le señales un área de oportunidad, le vamos a llamar así, un área de oportunidad, se lo toman muy a mal. Y desafortunadamente, te voy a hablar en mi personal, no puedo hablar por las demás personas, cierre de puertas, obstaculizaciones, ay, qué palabra tan compleja, obstaculizaciones que de repente desamorizan, ¿sabes? O sea, si te dicen, güey, es que si hago esto con la Secretaría que no tengo problemas ahorita con la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, para nada, son unos amores de personas, el secretario, el doctor Cutlagua, muy ameno, cuando se le preguntan las cosas, me contesta, le paso situaciones y me las ha apoyado para que se resuelvan. Se ha comunicado su equipo de trabajo con familias que de repente necesitan apoyo. Igual tanto con el doctor Kenny, que es el Kenny, el Kenny, el doctor Kenny está en el área creo que es la jefatura de prevención, y el doctor Figueroa, el jefe de prevención de VIH en el estado de Sinaloa. Creo que sí se han tenido como esos acercamientos, pero creo que podemos hacer más. Creo que tenemos que hacer más
cuestiones hay un buen de trabajo por hacer, legislativo, trabajo de campo, trabajo de prevención, trabajo de desestigmatización. Y solamente, güey, lo que me doy cuenta es que solamente estamos hablando del tema de VIH cuando hay un buen de temas que dijiste que íbamos a tomar el día de hoy. Pero sí, o sea, creo que hay muchas cosas todavía por trabajar y creo que si cada persona empezamos a poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera, podemos mejorar nuestro panorama, podemos nuestra situación de vida, el entorno en el cual nos envolvemos y desarrollamos. Entonces, creo que mi mensaje en escrito es esta parte en la que creo que todas y todas podemos hacer algo por mejorar nuestro entorno social. Fíjate, Jonathan, viene pues el mes del orgullo, esta parte que pues nos identifica. En muchas ocasiones he tenido, ¿no? Estas charlas tanto con personal del salud del Capacits, tanto con lo que tiene que ver con activistas, y mucho se nos ha dicho en el sentido de, es que no queremos visibilizar esta parte de infecciones de transmisión sexual o VIH para nosotros, nosotras como personas de la diversidad sexual, para no estigmatizar, no crear ese prejuicio que se ha sostenido durante mucho tiempo, esta narrativa, ¿no? Digo, esta palabra que de pronto es despectiva, ¿no? Cuando a una persona de la diversidad sexual de pronto es tildada de cosas negativas, sidoso, sidosa, ¿no? Que en cierta manera es muy agresiva para la comunidad LGBT, pero sobre todo es esta situación de obstaculizar, como lo decías hace un momento, digo, más en el ámbito del activismo, pero también en esta situación de querer visibilizar, ¿no? Esta información de cómo puedes, en cierta forma, contraer el VIH, cómo puedes, en cierta forma, contraer alguna infección de transmisión sexual, y si tú lo hablas, bueno, es porque lo eres, ¿no? Entonces, como en una narrativa, ¿no? En el que quisieras, pues en cierta manera tener una incidencia mucho más amplia, de pronto esto te limita. Pero, ¿qué te parece? Vamos a hacer la pausa que tenemos en Textiles, Texturas y Transparencias, reflexionamos la respuesta y al regresar nos contestas justamente esta inquietud que queda. Así que vamos a la pausa y regresamos con Jonathan en Textiles, Texturas y Transparencias. Hola a todas, todos, todes. Me da mucho gusto saludarles, esperando que toda esta diversidad que compone a Oaxaca sea abrazada, querida y respetada sobre todo. Muchas gracias por compartir con nosotros estas actividades y les deseo que en este momento tengamos mucha reflexión sobre el trabajo que estamos haciendo las disidencias en el estado de Oaxaca. Regresamos con más de Textiles, Texturas y Transparencias. Recuerden que tenemos a nuestro invitado muy, muy especial desde Sinaloa, a Jonathan, que justo estamos hablando de toda esta dinámica que de pronto se nos presenta en materia de activismo, de las cuestiones de VIH, de salud, sobre todo en la diversidad sexual, estos estigmas que existen y que justamente limitan en cierta forma la conversación activa, ¿no? Entre instituciones, entre la sociedad civil, la ciudadanía, que de pronto los prejuicios permean muchas de estas situaciones. Y bueno, hablando justamente de que viene el mes de la diversidad sexual, este mes del orgullo, hasta dónde el orgullo, ¿no? Puede llegar hasta esta pauta de decir soy VIH positivo. Mira, hay un tema muy interesante que dices en esta parte, en la de que si ya estás hablando de que infección de ya se asume
que al momento de estar hablando de ese tema, ya es un tema que también a ti te atraviesa. Y creo que algunos activismos respecto a temas de VIH sí son como muy cerrados a que solamente las personas que viven con VIH tienen la fuerza o tienen, digamos, les pertenece hablar de activismos de prevención de VIH. Varias personas se me han acercado y me han comentado como estas situaciones en las que de repente, güey, es que no vivo con VIH, pero quiero hablar del tema porque vi que es una situación bien cabrona porque tuve una pareja cero discordante y entendí muchas cosas y creo que podemos hablarlo desde esos espacios también. Otra persona se acerca, es que mi hermano vive con el diagnóstico y me gustaría también hablarlo desde la parte y cómo como familia también llevamos el tema activistas de VIH, no es solo nosotros como personas que vivimos VIH, porque es una realidad que nos atraviesa a diferentes personas, nos atraviesa de diferentes maneras. No es la misma a cómo yo estoy viviendo mi diagnóstico, a cómo mi mamá lo está viviendo, y no es la misma forma en que a lo mejor otra mamá que tiene un hijo que vive con VIH hable del tema a como yo lo voy a estar hablando. Entonces, creo que todos y cada una de nosotras podemos desde nuestros espacios hablar del tema sin decir que es exclusivamente de este tipo de poblaciones, si es exclusivamente de nada más de las personas que viven con VIH. Creo que podemos hablarlo de diferentes maneras, creo que podemos hablarlo de diferentes perspectivas. Como te decía, esta parte de mi compa, de mi amiga, que hace drag y que utiliza su drag como activismo y me dice, güey, es que yo quiero hablar de activismos de VIH, pero ¿cómo le hago? Güey, digo, aprovecha esta situación que viviste con una persona que vivió con VIH, que tenías una pareja cero discordante y puedes hablar sobre el uso del PrEP y del PEP y de también de invitar a las personas a utilizar métodos de prevención de barrera. Entonces, creo que podemos hablarlo de mil maneras. Podemos hablarlo desde el arte, podemos hablarlo desde la salud, podemos hablarlo desde las redes sociales, podemos hacer videos, podemos hacer un chingo de cosas porque hay mil y una manera de hacer activismo. Hay mil y una maneras perdón, hay mil y una manera de situaciones que el VIH atraviesa a las diferentes personas. Por ejemplo, mi amiga, la de Compartiendo Retos AC de Mazatlán, Daisy Balán, es una mujer cis, heterosexual, que tiene, creo que más de 20 años, no es que se me va, más de 20 años trabajando el tema con mujeres y cómo estas situaciones también las atraviesa a ellas, tanto mujeres cis como mujeres trans, también de temas LGBT, pero desde una perspectiva de mujer cis, cómo te atraviesa el VIH a ti. Desafortunadamente, y es a nivel internacional, se están presentando casos de SIDA y no precisamente en las poblaciones que deberían de presentar el virus, sino en poblaciones que se definen como heterosexuales o son heterosexuales, no soy nadie para poner en tela de juicio la orientación sexual de las personas que son heterosexuales y que están presentando problemas de SIDA. ¿Por qué? Porque sienten que es una realidad que no les va a atravesar, sienten que no es una situación que nunca les va a pasar. Desafortunadamente, por nuestras prácticas sexuales, la probabilidad de adquirir VIH es más alta, pero también se presenta en hombres y mujeres heterosexuales cisgénero. Entonces, creo que no es hablar solamente desde yo como persona que vive con VIH, sino también como mamá, como papá, como hijo, como
hermano, como pareja, como amigo, porque justamente eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos, bueno, nuestra última exposición, mucho de nuestro trabajo va desde el arte hemos encontrado la manera de darle salida al tema, a nuestras emociones, a nuestros sentires. En la última exposición que hice, que coordiné, justamente la convocatoria fue para artistas visuales sinaloenses que tuvieran una relación con el tema, no precisamente que lo vivieran directamente. Obviamente que si hubo artistas visuales que viven con VIH y que participaron en la exposición, pero también hubo otros artistas visuales que, por ejemplo, te cuento el de una fotógrafa de Estados Unidos que radica en Mazatlán, que me dice, yo quiero participar porque obviamente se los pregunté, quería saber los contextos de las personas, el por qué querían participar. No se hizo público, al menos por muchas razones, ¿no? Entonces, esta mujer, esta fotógrafa, me dice, es que durante la etapa de la pandemia del SIDA en Estados Unidos, uno de mis mejores amigos falleció por el virus. Entonces, estamos hablando de que son formas de atravesar el virus de diferente manera. Un artista visual sinaloense, su hermano vive con el diagnóstico, una activista rastreadora, su hermano murió por complicaciones de SIDA, eh, una fotógrafa, hizo una documentación fotográfica durante los principios de los 2000 en Cuba, en el sidatorio, entonces creo que es como que las diferentes panoramas de cómo podemos percibir la situación del VIH. Entonces creo que no es un tema que me corresponde nada más a mí, no es un tema que nada más le corresponde a las personas que vivimos con VIH, sino es, como te dije desde un inicio, es un tema de salud pública que todas, todos y todas tenemos, podemos, debemos hablar del tema desde la perspectiva que tú lo quieras, desde la perspectiva que tú veas que te atraviesa el tema, lo puedes hacer y hay espacios y hay lugares y hay situaciones y hay cabidas en espacios que son para ti. Nosotros tenemos un espacio que se llaman los Círculos Vida, que es un espacio exclusivamente para personas que vivimos con VIH, que nos reunimos a platicar de nuestras situaciones. Y pues aquí sí es como que no volver. Aquí si no vives con el diagnóstico no puedes pasar. Pero pasó algo muy curioso. Mi hermano vive con el diagnóstico, no se anima a acercarse, quiero ir. Y yo, bebé, ¿cómo? Pues, pero me doy cuenta que es una realidad que también está atravesando esta chica. Está atravesando esta realidad de un virus, de una discriminación, porque no solamente, y se ve que no solamente se discrimina a la persona que vive con el diagnóstico, se discrimina a toda la población que vive alrededor de ella y de él, se le discrimina, pues es como que, mira, pues ve la calidad de hijo, de hija, de hija que tienes con razón. Entonces es como que no le educaste correctamente. Pues no estamos hablando de una cuestión de que si nos falta educación, si no nos falta educación, o sea, hay miles y una de las razones por las cuales las personas adquirimos el virus y pues solamente es darle la vuelta al diagnóstico, darle la vuelta a las circunstancias y tratar de que sea un tema que podamos hablar el domingo en la plaza, así. Que nos pongamos súper guapas y salgamos el domingo a hablar de VIH sentadas si se puede, porque está haciendo mucho calor en Culiacán, en la sombrita, con agüita y estar hablando del tema. O sea, creo que es algo que seguimos hablando. Que, por ejemplo, antier, bueno, estos días hice una publicación en redes sociales y es como que dentro de muchos comentarios, la mayoría, si no es que la gran mayoría buenos, algunos otros comentarios son como que es que ya a nadie le importa si vives con VIH, es que ya a nadie le importa, el estigma y la discriminación están en ti. No, corazón, o sea, la discriminación sigue vigente,
siguen pidiendo pruebas de detección de VIH para contratarte, siguen haciendo pruebas de detección en algunos estados para contraer matrimonio. Si das reactivo, hacen público o le hacen público a la gente que no querías que le hicieran público tu diagnóstico. O sea, hay miles. Seguimos teniendo estigmas que se tienen que derrumbar y justamente es eso, o sea, trabajarlo en conjunto desde nuestras trincheras, desde cómo nos atraviesa, que sé que no es la misma en cómo me atraviesa a mí, a cómo te atraviesa a ti, a cómo te atraviesa a otra persona que no vive con el diagnóstico, pero a todos nos atraviesa el tema de alguna u otra manera. Entonces creo que si nos unimos podemos llegar a otros lugares, podemos restarle la estigmatización al tema, podemos hacerlo que no solo sea un tema exclusivo de las poblaciones de la diversidad sexogenérica, sino es un tema de salud pública. Fíjate, tocas un tema relevante en la situación de pronto de algunas personas que tal vez recientemente han sido diagnosticadas, ¿no? Y en esta situación, algo que me atravesó, ¿no? Muy recientemente fue una narrativa, ¿no? Un testimonio de un compañero que en cierta manera decía, buscó primero el poder tener una red de apoyo en otro estado de la República, ¿no? O sea, ni siquiera de los mismos activistas de Oaxaca, y su justificación, ¿no? Fue esta, ¿no? El hecho de no compartir su diagnóstico o no hacerlo público, o como comúnmente se le dice, pues que no se haga chisme, ¿no? De eso. Desafortunadamente, bueno, la persona esta o no desafortunado, sino más bien en el sentido de querer colaborar, pues lo canaliza, ¿no? Con una servidora y me explica la situación, ¿no? En el afán de querer colaborar, pues en cierta manera, pues tienes que dar referencias, ¿no? De la situación en la que está esta persona, de cuál es el motivo de la ayuda, y entonces, aún omitiendo nombres y demás, pues obviamente no que se libere, sino más bien como que buscas ese puente, ¿no? De ayuda. Y entonces, cuando se lo comunico a la persona, me dice, no, pero es que ¿por qué lo hiciste? Justamente yo le decía a esta persona que no lo compartiera porque yo necesito que esto pues sea de manera discreta. Y entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué te interesa a ti? ¿Recibir la ayuda o el hecho de que tu diagnóstico se haga público? O sea, al final de cuentas, ¿no? Somos personas, estamos en tránsito, no podemos estar aislados, y si en algún momento requeriste o pediste o solicitaste la ayuda, bueno, pues estas son las vías, o sea, no hay otras, ¿no? Y si en un momento dado lo necesitas, digo, bajo las mismas estructuras que tenemos en materia de confidencialidad, en materia de pues guardar la identidad de la persona, el profesionalismo del trabajo que llevamos, pues se pudo en cierta manera resarcir esta situación, pero te das cuenta, ¿no? Cómo esto también es una limitante bastante importante, y sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Que ahorita lo mencionabas, justamente hay lugares donde te piden, ¿no? El que tengas una prueba de detección negativa para poderte otorgar este empleo. Es que mira, no les juzgo, no les señalo, no les puedo nada. O sea, es como esta parte en la que vas a buscar un espacio en el que mejor te sientas. Desafortunadamente, eh, si somos parte de las poblaciones LGBT, casi prácticamente la mayoría de las personas nos conocemos, ¿no? Entonces, me ha tocado ver también casos de personas de otros estados que se acercan a mí para solicitar apoyo, ayuda en alguna de las gestiones, justamente porque no quieren que los mismos o mismas activistas de su estado sepan que ellos viven con el diagnóstico o que ellas viven con el diagnóstico.
Y pues no, esto es culpa del pinche sistema, eh, que lo único que nos orilla es a escondernos, de decir más cosas, pero no quise ponerle más adjetivos calificativos al sistema tan hermoso en el que vivimos. Eso hace pues que si eres parte de la otredad, si eres parte de una población minoritaria, de una población vulnerable, eh, no puedas acceder o tener una red de apoyo local porque te voy a señalar, porque te vas a formar parte de esas poblaciones y es parte del estigma y es parte de la discriminación que se ha hecho. Entonces, desafortunadamente, muchas de los comentarios xenofóbicos vienen de mismas personas de las poblaciones exogenéricas porque el hecho de que seamos parte de una población minoritaria no nos hace superiores, no nos hace mejores, seguimos teniendo fallas como humanos, seguimos teniendo de esa manera. Y pues desafortunadamente o afortunadamente, pues son con las poblaciones que más nos desenvolvemos porque tenemos muchas cosas en común y pues por eso es como que hay estas partes en las que no quiero que me conozcan, no quiero que sepan. Y es válido porque uno decide a quién le va a contar su diagnóstico, uno decide cuándo va a ser público, si lo va a hacer público, no lo recomiendo, no lo hagan nunca, no hagan público su diagnóstico, no se hagan una persona viral hablando de VIH. No, si quieren hacerlo, sí háganlo, ¿no? Pero no se los recomiendo. Entonces, creo que hay momentos, hay formas, y como te lo dije hace ratito, creo que hemos avanzado, hemos avanzado, vemos cada vez más perfiles de personas hablando de su diagnóstico libremente, vemos más personas apoyando a otras personas por su diagnóstico, vemos prácticamente que en cada estado ya hay una colectiva, ya hay un grupo, ya hay una persona, ya hay dos personas, por más pequeño que sea el estado, ya los está viendo. Y creo que esto nos alienta a seguir trabajando y a seguir construyendo estos motores, gestores de apoyo para las poblaciones y que se acerquen. No importa si vas a hablar con una persona de Quintana Roo y vives en Tijuana, no importa si vives en Monterrey y vas a hablar con una persona, con Sofía de Oaxaca, no importa si vives en Veracruz y vas a hablar conmigo que yo estoy en Sinaloa. Lo importante es saber y hacerles ver a las personas que están atravesando por un diagnóstico reciente que no están, que existimos diferentes personas en todo el país que estamos para apoyarles, que estamos para brindarles la información, que estamos para orientarles y estamos también para escucharles, porque es una carga emocional muy cabrona por todos los constructos sociales lo que significa vivir con VIH. Has dicho cosas y valiosas, ¿no? Sobre todo si se encuentran en alguna de estas situaciones, saben que pueden acudir, ¿no? Pues nuestros perfiles y en esta manera poderles ayudar, digo, como en todo, no podemos solucionar la vida, no podemos evitar, ¿no? Ciertas problemáticas, pero es justo esta experiencia la que nos lleva, ¿no? En cierto momento a poder guiar justo estas dinámicas entre pares, como bien lo comentabas, por ejemplo, esta parte donde las personas, ¿no? Como que viven con VIH, tienen y pueden estar, ¿no? Con otras personas que viven con VIH y esta restricción que también es muy válida, ¿no? O sea, si tú no tienes esta vivencia, tú no sabes cómo estás en esta situación y aún teniendo la inquietud porque eres un familiar, bueno,
hay también estos grupos que entre familiares, ¿no? Pueden en cierta forma conversar, tener experiencias, saber anécdotas, todas las problemáticas que les, pues confluyen, pero en cierta forma, bueno, pues esto da un aliciente a que no te sientas solo, sola, sole, a que también en un momento determinado no vengan estos sentimientos o pensamientos de desesperanza, donde de pronto el suicidio, ¿no? Pareciera que es la única salida o el quitarnos o terminar con nuestras vidas. Jonathan, el hecho de cómo ha influido también el arte para esta situación, ¿no? Este momento de vida en el que te encuentras dentro de este activismo y cómo, pues digo, puedo usar la palabra, ha revolucionado tu perspectiva. Oh, somos un ente revolucionario, se sabe, Sofía. Tú también lo eres, corazón, ¿eh? Oye, no, mira, creo que yo tengo alrededor de unos 20 años tomando fotos. Empecé con una camarita de rollo de estas Kodak, así de que tras, mi tía, "Ay, pero no quiero tomar fotos de mi tía, quiero tomarle fotos al burrito, quiero tomarle fotos al arroyo, al pino, porque mucha en mi infancia, la pasé y de mi adolescencia en la sierra de Sinaloa, rodeado de pino, de naturaleza, y capturaba como estas cositas, y creo que desde ahí empecé a tomar fotos. Por ahí debe de haber una que otra foto que tomaba. Y poco a poco me fui desenvolviendo más en la documentación fotográfica, en la fotografía periodística, de repente en algunas cuestiones ahí como de proyectos fotográficos personales. Y de la nada, pues descubrimos mi diagnóstico, un diagnóstico temprano, un diagnóstico sin ninguna complicación médica, afortunadamente, un diagnóstico que lo sobrellevé de cierta manera, inicialmente de una manera muy buena. Pero desde un inicio, hablándolo con mi terapeuta, porque es muy importante el acompañamiento psicológico en cualquier espacio, en cualquier momento de nuestra vida, sé que algunas personas no tenemos los diferentes accesos a esto, pero creo que es muy importante la salud mental y que busquemos esta parte. Me acerqué a pedir apoyo de salud mental, hablé con mi terapeuta y dentro de las pláticas. eh, Se habló de todo, de nada, y el diagnóstico pasó a ser como un segundo término, ¿no? Prácticamente. Pero dentro de las conversaciones salió esta parte en cómo podría utilizar mi diagnóstico para darle la vuelta y apoyar a más personas a que si atravesaran por una situación de esa manera, eh, tuvieran una certeza, evidencia de que no iba a haber cambios significativos visibles en su salud física o en su físico. Entonces, fue ahí donde decidí documentarme fotográficamente en mis primeros 365 días viviendo con el diagnóstico. Hice una documentación fotográfica de todos los días, antes, después o durante, tomándome la pastilla, para primero demostrarme a mí mismo que no iba a haber una afectación de salud que se notara o que se viera o que dijeras, mira, es que ahí se le nota que vive con VIH. Entonces, esto permitió darle salida como toda esta situaciones en las que está pasando a través del arte de la fotografía y demostrarme realmente. Porque si ves la foto del 1 de enero del 2020 y es la última foto del 31 de diciembre del 2020, vas a decir, oye, ¿qué te pasó? Hasta mejor te ves.
O sea, es como que eso, pues, entonces, a partir de ese momento, se buscaron los espacios, se buscaron las maneras de reproducir esos materiales en físico, imprimirlos y montarlos en una galería. Se hizo la galería, se hizo la curaduría de los mejores materiales, porque trabajé con esta parte desde lo sexual, desde lo erótico, desde la corporalidad, desde cómo podemos volver a sexualizarnos, porque se nos ha dicho que las personas que vivimos con VIH no podemos sexualizarnos porque ya estamos contaminadas y quien va a querer una carne contaminada. Justamente de estas partes en que no todo es que tenemos que tener hegemonía, de esta parte en la que no tenemos que tener cuerpos perfectos para vivir una vida sexual, para sexualizarnos, para mostrar nuestro cuerpo. Y fue como todas estas partes de todas las liberaciones que pueden haber en lo personal. Y se expuso en un espacio, después ese espacio, ese material se movió a otro lugar, después se hizo una curaduría de nuevo de ese material y se volvió a reproducir de otra manera, se llevó a una galería en Mazatlán, se movió a otros espacios y a partir de eso fue como que es como que, es que podemos hacer, o sea, siempre había estado con esta inquietud de hacer cosas pero de alguna u otra manera no había las posibilidades, no había los espacios o no había como estas formas en cómo hacerlo. Y fue como que, bueno, pues me lo voy a inventar por mí, lo voy a inventar conmigo, me lo voy a inventar yo solo, vamos a ver quién se suma, quién, quién quiere trabajarlo, quién quiere colaborar y cosas así. Y después sale otra exposición en donde se habla de VIH, se habla de prevención, se habla de derechos LGBT, de representación de la diversidad sexogenérica y se hace este match. Entonces, y se hacen otras exposiciones más adelante, o sea, estamos hablando de que eso han pasado alrededor de 6 años ya, bueno, trabajando y han sido diferentes de expresión de diferentes voces, de voces nacionales, voces internacionales. Las piezas, algunas piezas ya estuvieron expuestas en España eh, y creo que el arte es una herramienta para sanar nosotros como personas y también es una herramienta del arte de denuncia, de protesta, de defensa, de lo que le quieras poner el arte es eso. Hay muchas personas que dicen que si el arte no es revolucionario o no es de protesta o no tiene un mensaje contra el sistema, entonces no es arte. Qué manera tan maravillosa, tan certera, ¿no? Y directa, porque sí, definitivamente es esta parte, como lo digo, revolucionaria que tenemos y que justo en esta situación, ¿no? El poder en cierta manera coadyuvar, ¿no? Fluir en estas dinámicas que hacen, ¿no? De estos movimientos el hecho de que podamos resistir, subsistir y seguir vigentes. En esta dinámica, Jonathan, ya para cerrar este espacio, lo cual agradezco muchísimo el que me hayas dado la posibilidad de poder conversar contigo, de que en cierta manera conozcamos este trabajo que realizan allá en Sinaloa, también estas situaciones en las que pues de manera frontal, ¿no? Te atraviesan y que lo puedas compartir con todas, con todos, con todos acá de este lado. Decirte la admiración que tengo hacia ti y sobre todo el hecho de que en estas tejer redes, ¿no? Podamos en cierta forma conocer un pedacito de ti. Y en esta situación, compártenos por favor tus redes sociales, las maneras en que podemos pues tener, ¿no? Más de cerca pues estas dinámicas de trabajo que llevan y que llevas justamente dentro del activismo.
vamos a aparecer ahí en algún momento. No es cierto. Mira, todo empezó, te digo, como desde hace rato que todo empezó con una situación, hablarlo desde lo personal, desde mí, desde yo. Pero llegó un momento en el que entendí en que si lo hablamos en colectividad, que te digo que el último las exposiciones fueron en colectividad, que si lo hablamos en colectividad, se unen fuerzas, se unen voces y el mensaje llega más fuerte y a diferentes espacios y a más personas. Entonces, a raíz de eso, lanzamos la colectiva de Se Vive, SEVIHVE, Se Vive. Así estamos en redes sociales, Se Vive MX. Lanzamos las redes sociales del proyecto como colectiva. Nos gustaría poder sumar y poder llegar a ser una sociedad civil organizada, una C, o si se puede, y se ponen bonitos, una IAP que hable sobre VIH. Imagínate las cosas que podríamos lograr. Entonces, ahí está esa red social. Lo personal, mi perfil es público también. Soy Jonathan, sin J. Jonathan Asbat Carrillo. Está bien largo, de haberlo puesto más corto, pero no. Bueno, Jonathan Asbat Carrillo, sí está. Ahí lo van a encontrar aquí o aquí o aquí. Mi- mis redes sociales para quien guste sacarse, puede hacerlo, obviamente, desde el anonimato, obviamente cuidando su integridad, obviamente cuidando su identidad, obviamente buscando esta parte en buscarle alternativas que mejor le parezca. Muchas de las veces la gente piensa que como hacemos activismo, somos millonarios y tenemos los miles de pesos y los discursos estos que se maneja la derecha, que se están utilizando recursos millonarios para las colectivas LGBT en Latinoamérica y que estamos pudriéndonos en dinero. Es falso. La mayoría de los activismos en México son autogestionados con dinero que sacamos debajo de las piedras sin apoyo. Que hay algunas personas que sí nos apoyan de repente, algunos personajes políticos, algunas personas por ahí, pero no está establecido legalmente, ¿no? Entonces, no tenemos la superinfraestructura, el superdinero, y menos de repente colectivas pequeñas en estados, ¿no? Pero hay, como tú decías, esta red de apoyo entre colectividades que si yo tengo citas, puedo orientarte hacia donde sí te pueden apoyar de la manera en que tú lo necesitas. Desde nuestra colectiva Se Vive, lo que hacemos es encaminar a las personas hacia qué hacer, a dónde acudir y muchas de las veces apoyar con las gestiones para que las atenciones sean más prontas y no tengan que esperar el tiempo que de repente te dan para las atenciones, sobre todo en el IMSS, que de repente las citas las dan muy largas o de repente cositas de estas maneras que tenemos contactos afortunadamente con una persona en el IMSS nacional que nos ha apoyado, como no tienes una idea, le ha hablado en la madrugada, güey, tengo esta persona, está en urgencias, no la quieren atender, porfa, ayúdame para que la atiendan, de la manera. Entonces, podemos ver las maneras, tanto en el IMSS, en el ISSSTE, no ha habido manera, no hay, aunque estuvieron ahí quejitas por parte mías ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no. En cambio, con el IMSS y con la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, que encabeza el doctor Cuitláhuac, pues sí ha habido como ese acercamiento. De hecho, es como que cualquier cosa, ahí está este doctor que te puede apoyar y te puede brindar la información, doctor Figueroa. Comunicación con él siempre es así. Oye, necesito que me ayudes porque esta persona se le pasó su cita. Necesito que me ayudes porque esta persona
dice que no le está haciendo efecto el medicamento y no ha habido este cambio porque necesita, a ver, pásame el caso y lo checo yo. Oye, necesito tema porque en el ISSSTE y en el IMSS o en el IMSS no le quisieron dar PET a la persona. Va, vemos cómo te podemos ayudar. O sea, han sido trabajos de esa manera que nos permiten, tal vez nosotros desde un inicio no brindación o no brindar ayuda, pero hacerte sentir acompañado durante los procesos y saber que no estás sola y no estás sola en estos procesos. Entonces creo que es eso. Eh, Falta mucho por hacer, faltan muchas cosas que podemos mejorar, pero creo que gracias a estas redes nacionales de apoyo que tenemos, podemos hacer mucho y si necesitan cualquier cosa. Excelente, te agradezco muchísimo, Jonathan, el que nos hayas compartido estas experiencias, el que podamos, como lo dije hace un momento, el poder conocerte, abrirte en esta situación que es una perspectiva, ¿no? Que sí, definitivamente, y déjame usar la expresión, vale la pena, ¿no? En este sentido, sabemos que vas a ser inspiración para muchas personas, pero también quiero dejar la oportunidad para el micrófono abierto en otra ocasión y podamos interactuar más, conocerte más, saber más sobre, ahora sí que el trayecto y los planes que tengas y los proyectos venideros, y de verdad que te agradezco muchísimo esta posibilidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande hasta Sinaloa, desde Oaxaca, en Textiles, Texturas y Transparencias. Ya sabes, tienen los micrófonos abiertos, y tu amiga Sofía Guandulain, por supuesto, con todo el corazón y el alma para poder compartir. Y cuando vengas acá a Oaxaca, seguramente eres bien, bien recibido, sobre todo, por lo menos, desde la producción de Textiles, Texturas y Transparencias. Un abrazo muy grande. Recuerden que a las 6 de la tarde tenemos una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias, agradeciendo a todas las personas que nos siguen, y si no, bueno, pues hay que darle seguir en YouTube, y por supuesto también a decirles que pues estaremos en otra emisión más el próximo miércoles, y agradeciendo a Jonathan el que nos haya dado esta posibilidad y esta oportunidad. Hasta la próxima. Gracias.